en matemáticas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de este tema, a desmitificarlo, a darles herramientas para que sepan cómo le podemos hacer y para ir obteniendo los mejores resultados. Y les voy a compartir algunas noticias que tenemos, ¿no? Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. Gracias por tener su cámara encendida. Y pues vamos a iniciar con esta presentación. El tema, pues para empezar, ¿no? ¿Solo tablas o enseñar a multiplicar? En este caso, ¿por qué hago esa pregunta? Porque regularmente cuando llegamos a segundo de primaria, que aquí en México es cuando iniciamos con esto de la memorización de las tablas, pues a eso nos dedicamos, a eso nos enfocamos. Y en muchos casos, desafortunadamente, pues sin obtener los resultados que estamos esperando, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros no enseñamos las tablas, nosotros enseñamos a multiplicar. Van a ver ustedes en este webinar que si nosotros nos limitamos a solo pretender que el niño memorice las tablas, pues van a entender por qué no lo logramos y estamos reduciendo a la mínima expresión lo que estamos pretendiendo. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Laura Alicia Pérez Sosa. Como siempre les digo, son dos apellidos, son separados, porque si lo leen junto de corrido ya dice otra cosa y ya no es el asunto. Entonces, pues vamos a empezar. Me considero fan de la matemática y yo ayudo a educadores que buscan motivar a sus estudiantes a aprender matemáticas de formas innovadoras, pero que además están dispuestos a probar cosas diferentes de enseñar y de aprender. Porque muchas veces queremos resultados diferentes, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no, hay que conocer la teoría, conocer prácticas más efectivas que realmente nos lleven a obtener los resultados que estén esperando y vayan en proporción al esfuerzo que estamos realizando. Porque a mí me queda claro que como docentes trabajamos mucho, realizamos mucho en el aula, nos desgastamos mucho y luego los resultados pues no van en proporción a ese esfuerzo, ese trabajo, a ese compromiso. Entonces, la idea es que ustedes reflexionen sobre sus creencias, sobre su relación que tienen con la matemática y sus prácticas en el aula. Hay cosas que hacemos y hacemos bien y hay cosas que podemos mejorar y hay muchas actividades que podemos compartir para que ustedes puedan lograr esta parte. Aquí les comparto algunas fotos de algunos talleres presenciales que afortunadamente ya también vamos a reanudar, ya vamos a regresar. Ya ahorita en algunas escuelas ya tuvimos la fortuna de poder volver a tener ese contacto, esa experiencia, esa vivencia que en lo personal prefiero. Entonces, como ven, pues sí se trata de hacer, se trata de poner en ejecución conocimientos específicos que necesitamos acerca de este contenido. Entonces, vamos a reflexionar un poco de para qué aprendemos matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esto. Primero, aprendemos para entender el mundo y desenvolvernos en él. Nos gusta o no, la matemática está en todos, pero hay que entender qué es la matemática. La matemática no solo son símbolos, son números, son operaciones, esa es una parte y es la parte abstracta y son los puntos de llegada cuando estamos enseñando, no los puntos de partida. ¿Sí? No podemos partir del símbolo que está representando algo para enseñarlo. Entonces, la matemática también tiene que ver con espacio, tiene que ver con medida, tiene que ver con forma, tiene que ver con tamaño. Y también tiene que ver con observación, con reflexión, con análisis, con creatividad, aunque usted no lo crea. Con todo esto tiene que ver matemáticas. Y si nosotros somos un poco conscientes de nuestro lenguaje, pues nos vamos a dar cuenta que todo el día estamos usando muchos términos matemáticos, ¿no? Estamos hablando del antes, de la hora, del durante. Cuando hablamos de las calles, ¿no? Las paralelas, las perpendiculares, cuando estamos haciendo una estimación del tiempo que necesitamos para poder llegar a un lugar, cuando estamos viendo si lo que compré en el súper el fin de semana para elaborar los lunch me va a alcanzar y si no tengo que hacer todo eso,
es matemáticas, ¿no? Entonces, pues es para entender el mundo y desenvolverlos en él, para comunicarnos con los demás. La matemática, entre otras cosas, es un lenguaje y además es un lenguaje universal. Igual que la escritura, muchos de los, o más bien todos las diferentes culturas generaron un sistema de numeración. Algunos se quedaron con el 1, 2, 3 y otros se fueron hasta el infinito más allá y generaron sistemas de numeración más complejos, que algunos persisten y se utilizan hasta la actualidad. Entonces, es un lenguaje que representa algo y es importante que sepamos qué representa. Nos sirve para plantear y resolver problemas. Y no solamente problemas aritméticos, sino solamente problemas en donde marquemos el esquema, datos, operaciones y resultados. Eso es algo, es un esquema, es una forma de trabajar, pero no puede ser la única. El niño tiene que saber plantear y también debe de saber resolver problemas. Y hay muchos mitos también que hacer alrededor de resolver problemas. Hay problemas lógicos, hay problemas aritméticos y el interés debe estar tanto en el resultado como en el proceso. Que el niño sepa cómo le hizo para llegar. Y eso es independientemente de si llega o no a la respuesta que estamos esperando, porque siempre va a estar construyendo. Entonces, los problemas son la parte central de la matemática y es alrededor de la cual y por medio de la cual lo vamos a construir. Y pues también desarrolla el pensamiento lógico. Va dando orden, va dando estructura para poder trabajar y poder desarrollarnos en el mundo. Y la lógica no solo nos va a servir para matemáticas, la lógica nos va a servir para muchos aspectos de la vida. Entonces, entre otras cosas, pues esta es alguna de las razones de por qué aprendemos matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la intención. Entonces, yo quiero que, como les dije hace rato, comprendamos que la matemática es un lenguaje y que el lenguaje está comunicando algo y que es importante que nosotros sepamos, conozcamos, manejemos y comprendamos qué está representando. Les decía yo hace rato que los símbolos, el lenguaje matemático como símbolo, como número, como fórmula, son puntos de llegada. Nosotros desafortunadamente pues aprendimos a partir de ellos y en muchos casos pues no entendíamos, solo mecanizamos algo que nos decían que no comprendíamos y que además si nosotros lo analizamos un poco es bastante ilógico, porque nos decían frases como 6 más 7, 13, 3 y llevas una. ¿A dónde la llevas? ¿Por qué la llevas? ¿Me la vas a regresar? Pues quién sabe y a veces ni siquiera lo reflexionamos. Con la resta es más genial el asunto, ¿no? Porque le pides prestado al de junto, ¿no? Entonces, ¿por qué le pides prestado? ¿Quién sabe? Y en algunos casos le pedías prestado al de junto que no disminuía y luego llevabas en el de abajo con el de junto, ¿no? Entonces dices, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Estoy sumando o estoy restando? Y en alguna ocasión que me tocó observar a una maestra hace algunos años en un grupo de segundo, me llamó mucho la atención porque la maestra usó este vocabulario. Y uno de los niños levantó la mano y preguntó, maestra, ¿y si se trata de llevar, no sería mejor que nos lleváramos 3 y dejáramos una? ¿No? El niño estaba siendo bastante lógico porque no le sonaba lógico lo que la maestra le estaba diciendo. Y pues sí, o sea, realmente nosotros no llevamos nada a ningún lado, ni le pedimos prestado nada a nadie. Nosotros en matemáticas tenemos un sistema de numeración que maneja 2 principios básicos. Uno, que es el valor posicional. Y el segundo es las agrupaciones de 10. Entonces, lo que yo hago es descomponer o cambiar para poder hacer esas representaciones, porque además en cada orden solo puede haber dígitos, es decir, números de una sola cifra. Pero todo eso se construye y utilizamos un lenguaje más lógico. Entonces, estos símbolos que tú estás observando, pues a lo mejor los viste alguna vez, los conoces, y si yo te digo que me digas cuánto es, entonces vamos a empezar a checar qué es ¿cómo se llama? Vamos a empezar a buscar en la memoria, pero pues a mí no me dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo te muestro, pues ya lo reconoces, pero aún así te lo estoy relacionando con otros símbolos
que sí los conoces porque son los que nosotros manejamos ya de manera cotidiana, dices, ah, sí, ¿no? Son unidades cien y centena y son fracciones. Pero pues esos solo son símbolos, es un código. Igual que las letras están representando algo. Entonces es importante que entendamos que la matemática primero se trabaja desde lo concreto, desde la representación, y vamos a hablar en este caso de las tablas de multiplicación. Vamos a ir viendo por qué no se las aprenden los chicos, por qué por más que hago y por más circo, maroma y teatro que procuro, porque aunque les ponga cancioncitas, no se las aprenden. Y repito la pregunta, ¿solo tablas o enseñar a multiplicar? E insisto, nosotros enseñamos a multiplicar y enseñamos a sumar y enseñamos a restar y enseñamos a dividir, que no es lo mismo que hacer una suma, una resta, una multiplicación y una división. Esas son herramientas, esas son operaciones, pero multiplicar, sumar, restar, dividir, entre otras cosas, tiene muchos significados, muchos conceptos detrás que es importante que conozcamos, ¿sí? Que es importante y necesario que trabajemos. Entonces, en el caso de las tablas, hay que empezar con la parte concreta y con la parte representativa. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 grupos de 5 en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos 5 grupos de 2. Entonces, los chicos en segundo, ahorita que estamos empezando el ciclo escolar, pues vamos a hacerlos trabajar con material concreto para que primero el lenguaje matemático entre desde lo oral. Como lenguaje, nosotros cuando aprendemos a hablar, primero escuchamos y luego hablamos. La matemática es un lenguaje, por lo tanto es igual. Los símbolos escritos van a ir hasta después. Recuerden, las formas del lenguaje tenemos las formas naturales y las artificiales. Las naturales son escuchar y hablar, y se llaman naturales porque nosotros venimos equipados en nuestro proceso evolutivo para que este proceso de aprendizaje se dé sin que haya una intencionalidad, siempre y cuando haya un ambiente socializador y el niño no tenga ningún impedimento físico para poderlo hacer. Si el niño está con estas 2 condiciones, el niño primero va a escuchar y siguiendo un proceso va a terminar hablando, pero sin que haya una intención de que se le enseñe. Lo va a aprender a partir de lo que vive, a partir de lo que experimenta y a partir de lo que empieza a hacer. Las formas artificiales son el leer y el escribir. Son así, se llaman así porque fueron creadas por el hombre y porque ahorita en nuestro proceso evolutivo todavía no lo tenemos integrado, y entonces estas 2 formas de lenguaje sí se tienen que enseñar, y para eso es la escuela. Y el proceso es escucho, hablo, leo y escribo. Y cuando entramos a la escuela tenemos que tomar los 4 porque se van a relacionar. En matemáticas es exactamente lo mismo, es un lenguaje. Entonces el niño primero tiene que escuchar y lo tiene que hablar para que se vaya familiarizando. Tiene que manejar el material concreto. Estas 3 acciones le van a ayudar, 1, a conceptualizar, es decir, a tener una representación mental de lo que le estamos hablando. 2, a comprender. Comprender que implica que le da significado, que le encuentra sentido, que va a saber a qué se está haciendo referencia. Y la tercera es la interiorización. ¿Qué es la interiorización? Pasar la información a la memoria a largo plazo. Y estas 3 acciones nos van a llevar estos 3 beneficios, que después nos van a redituar en muy buenos resultados. Pero si queremos desde el principio, ya les pusimos las tablas, ya se las empezamos a repetir, pues ya desde ahí empezamos muy mal, porque en nuestro cerebro es asociativo. Entonces, ¿qué necesita? Relacionarlo con algo. Y si no hay un conocimiento previo con lo que yo lo pueda relacionar, pues por más que haga, les va a pasar como a muchos de nosotros, ¿sí? Es más, quiero que déjenme dejar de compartir para empezar a preguntar y a ver, ¿a quién le fue bien con el aprendizaje de las tablas de multiplicar? Levante la mano, puede ser su mano virtual. ¿A quién le fue bien? Que lo disfrutó, que es algo que le resultó divertido, fácil, entretenido, maravilloso, memorizar las tablas de multiplicar en su experiencia personal.
¿Quién dice yo? Ok, Ale, muy bien. A ver, compártenos la experiencia. Bueno, yo estudié en la edad de piedra, así que yo sí aprendí, como estás diciendo que no hay que aprender eso de pídele prestado, regrésale. A mí me hicieron pelotas. Tuvieron que pasar, yo creo que hasta la secundaria o cuando iba a la normal, entonces ya fui en la normal sobre todo, que ya te vas entendiendo la parte de la didáctica, entonces dices, pero hasta entonces. Exacto, muy bien. ¿Y con las tablas cómo te fue? Pues igual, solo memorizar. Ya después vas entendiendo por qué. Pero cuando fue niña no había otra cosa más que apréndetelas. Y no entendías también la lógica. Dices, ahora lo ves y dices, es muy sencillo. Pero cuando eres niño no lo ves sencillo. Sí, claro, no tiene sentido. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? ¿Quién se anima? Yo. A ver, primero Selena y luego José. Okay. No, sinceramente yo no las disfruté para nada. No, eran memorizarlas y no era un dolor y no, o sea, no, yo sinceramente fue hasta la universidad que yo comprendí todo este proceso y para mí fueron más fácil y más divertidas, obviamente. Exacto. Pero tiene que haber un proceso de comprensión. Gracias, Selena. Muy amable. Ahora sí, Josefina. Hola, buenas tardes. Yo solo disfruté la tabla del 9. Porque mi papá me la enseñó con los dedos. Claro. Con los dedos, entonces pues me iba enseñando, ¿no? La tabla del 9, que es 9 por 1, 9 por 2, ¿y no? Entonces, pues me iba diciendo, a ver, primero contar de uno en uno, después las decenas, y así. Entonces, inclusive cuando me preguntaban los maestros, pues yo abajo ponía mis manos y contestaba bien, pero fue la única. Sí, claro, la única que te dieron la herramienta, la técnica. Muy bien, sí. Perfecto. ¿Tenemos algo en el chat, Ara? Sí, maestra Laurita, por acá nos comparte la maestra Nadia, que las aprendió por necesidad. Claro. Entonces tenemos pues esta experiencia, ¿no? Para la mayoría de las personas, pues fue tormento chino, porque te las tenías que aprender. Entonces, pues ellos veían cómo. A veces, la mayoría de las veces era, pues de manera muy, muy violenta. Entonces, pues regularmente, los aprendizajes siempre están vinculados a una emoción, siempre. Si esa emoción que está vinculada a tu aprendizaje es agradable, pues regularmente queremos volverlo a vivir o repetirlo, ¿no? Porque fue agradable, porque lo que me evoca son sensaciones placenteras. Sin embargo, cuando la emoción con la que tú vinculas un aprendizaje es negativa, pues no, gracias, ¿verdad? O sea, no quieres volver a saber de eso. Y tristemente, matemáticas es el claro ejemplo de esto. ¿Cuántas personas no han elegido su carrera más que por lo que me gusta, me apasiona, me encanta o me siento bueno? Y lo que dicen es, no nada más que no tenga matemáticas, por favor, ¿no? Entonces, pues con la sorpresa, ¿cómo te explico que todas tienen? ¿No? Entonces, pues el chiste es cambiar esta visión y ver. Entonces, la manera en que se va a construir es precisamente a partir de lo concreto, a partir de lo gráfico, con el lenguaje, que el niño lo escuche y que el niño lo diga. El lenguaje, aquí, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama? Imagen que les presento, el niño lo hace con material, ¿no? Pueden ser fichas, pueden ser botones, pueden ser habas, pueden ser garbanzos, pueden ser lo que tú quieras. Aquí la manipulación es lo que importa, no el material. El material es un medio, ¿sí? Entonces, pero es importante que el niño lo distinga. Nosotros manejamos las propiedades en las operaciones, pero algo que nos tiene que quedar claro es que la propiedad se da a nivel numérico, no a nivel concreto o gráfico. Por ejemplo, aquí si yo represento la tabla, pues tengo 2 grupos de 5 es 2 por 5, o 5 grupos de 2 es 5 por 2.
Al final de cuentas, en ambos el resultado es 10, pero no es lo mismo, visualmente no es lo mismo, concretamente no es lo mismo. Entonces, todo esto se tiene que ir comprendiendo y se tiene que ir trabajando. Y tenemos nuevamente, repito, que distinguir. Aquí los niños de segundo confunden grupo con elementos por grupo. A veces tú les dices, pon 2 grupos de 5 y lo representan como está abajo. Te ponen 5 grupos de 2. O les dices 5 grupos de 2 y te hacen 2 grupos de 5. Entonces, por eso es importante que ellos lo hagan, lo verbalicen y vayan identificando. La palabra elemento es una palabra que tenemos que manejar. Es elemento o manzana, o elemento o haba, o elemento o ficha. Que el niño vea que es un elemento. El lenguaje se va introduciendo desde el principio. Puedes hacer que relacione porque recuerda que el cerebro es asociativo, pero no lo puedes omitir pensando en que están chiquitos y que porque están chiquitos no les vas a dar el lenguaje. Pues entonces, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, es en ese momento, desde ese momento se empieza a trabajar el lenguaje. Y yo les recomiendo, maestros, que lo trabajen en todos los grados. Lo único que cambia es el tiempo que le vas a invertir a este tipo de actividades. En los chiquitos te vas a llevar más tiempo porque estás construyendo. En los grandes, de tercero a sexto, en los niños ya bien, mal, regular, ya algo vieron. Lo único que vas a hacer es como irles haciendo que las cosas se acomoden, que vayan teniendo sentido, que vayan comprendiendo. Y eso les va a ayudar. Ahora recuerden que después de esta situación de confinamiento, ya se hicieron estudios y se ha comprobado que los niños traen 2 años de rezago. Entonces, más los acumulados antes, porque no veníamos muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, pues ya con los estudios, ustedes ya lo están viviendo ahorita. Ya en estas 2 semanas que tenemos de clases, pues ya nos dimos cuenta. Y aparte del rezago cognitivo, pues tenemos muchas situaciones emocionales y sociales que trabajar con los chicos. Estuvieron en muchos casos muy aislados y con muchas relaciones pues no muy favorables. Entonces, pues es mucho lo que tenemos que ir haciendo y es importante que vayamos integrando todo esto. Entonces, aquí, ¿qué es importante que veamos? A ver, déjame ver esta cosa. Aquí, como les decía, esto, después de que el niño lo escucha y lo habla, pues ya después vamos a empezar poco a poco con el lenguaje. Primero vamos a utilizar la palabra veces, 2 veces 5 o 5 veces 2, para posteriormente ya sustituir la palabra veces por ese tachecita, por esa X, por esa cruz y decirle. En español, desafortunadamente, el lenguaje o la traducción de ese símbolo no ayuda, porque ya nada más se quedó por, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que le digan al niño que ese símbolo se lee por, pero que también se puede leer como grupo o que también se puede leer como veces, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para que nos vaya quedando claro. Y ve cómo esos son símbolos, pero yo tengo que saber qué representa ese símbolo. Es un lenguaje y tiene que estar representando algo y el chico tiene que saber representar, qué representa ese número. Otro contenido relacionado con ese es los arreglos rectangulares. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos 2 veces 5 o 5 veces 2, dependiendo de tu punto de referencia. Si tú ves tus referencias, tus renglones, es decir, la parte horizontal, pues tienes 2 grupos de 5, 2 hileras de 5. ¿De acuerdo? Y si tú ves tus columnas, tienes 5 columnas de 2. Entonces, en un mismo arreglo rectangular, tú puedes estar manejando la propiedad conmutativa a nivel numérico, pero 2 puntos de referencia. Tengo 2 hileras y 2 columnas. Aquí hago una nota. Yo omito, sobre todo en segundo de primaria, la palabra fila, porque la palabra fila es indistinto horizontal y vertical. Y aquí sucede que en la escuela regularmente la fila es vertical, pero en las computadoras, cuando se trabaja el lenguaje, es horizontal. Entonces, para evitar la confusión, yo les digo que hilera es horizontal y columna es vertical. ¿De acuerdo? En segundo, sobre todo, que estamos construyendo. Ya después podemos introducir el término fila para que ellos distingan. Pero entonces aquí yo puedo representar 5 por 2 si represento columnas. 5 columnas de 2 es 5 por 2. Y 2 hileras de 5 me representa 2 por 5 o 2 veces 5.
Y si ustedes revisan los libros de SEP traen la secuencia muy bien estructurada. Este es uno de los últimos temas que se ven en el tercer trimestre. Y el niño aprende a leer. En el libro hace referencia a una panadería en cómo colocan en las charolas de pan. Porque recuerden que es importante que las situaciones problemáticas sean realistas, que los contextos en donde vamos a trabajar las situaciones pues, sean de la vida cotidiana y que sean lo más conocidas por los niños. ¿De acuerdo? Entonces, esto se trabaja y hay una secuencia para poderlo trabajar y para poder trabajar tanto la comprensión como la memorización. Porque al final de cuentas no es que no estemos buscando la memorización, lo que queremos es que sea más amigable, que sea realmente algo que logremos con los chicos. Entonces, aquí, por ejemplo, están los aprendizajes esperados de segundo. Dice, resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10, es decir, con los números dígitos. Y aquí habla, se presentan 4 aspectos que hay que trabajar. 1, problemas sobre cantidades que se iteran, es decir, iterar es repetir. Entonces, también vamos a vincular la multiplicación con la suma iterada. La explicación de la multiplicación. Cuando al niño le dices 2 por 4, le vas a llamar, eso es una multiplicación. ¿Sí? También le puedes llamar tabla, pero es una multiplicación. Ya el término multiplicación tiene que aparecer desde ahí. Lo vas a relacionar con arreglos rectangulares. Ustedes van a ver al rato que yo también lo relaciono con tablas de información. Y por último, tenemos que trabajarlo a nivel mental, a cálculo mental, dándole al niño herramientas para que vaya interiorizando los resultados, es decir, pasando a su memoria a largo plazo. Y lo que estamos buscando, maestros, es velocidad y precisión. Y ojo, yo no dije rapidez, dije velocidad. Hay un ritmo al que se van haciendo las cosas. La rapidez llega a partir de la práctica y hay niños que son más rápidos que otros. Pero yo tengo una velocidad que voy a ir marcando. Pero primero tenemos que lograr que comprendan. Después ya va a empezar a utilizar los resultados de manera precisa. Y con la práctica va a venir la velocidad. La velocidad es lo último, no lo primero. Y también compartan esto con los papás, que confíen en el proceso y que sepan, porque ellos quieren ya casi que en diciembre el niño ya se sepa todas las tablas, ¿no? Entonces también que sepan los papás que esto es un proceso. Entonces les comparto que tengo ya mi libro de tablas de multiplicar, que es comprensión, memorización y diversión. Son 5 capítulos en donde el primero hablo mucho de esta parte que estamos hablando ahorita, que entendamos que no solo enseñamos tablas, enseñamos a multiplicar. Luego vienen 3 capítulos donde hablo tanto de la comprensión como de la memorización y cómo hacer el proceso divertido. Y en el último te planteo, en el último capítulo, un cronograma para que tú veas que la misión es posible. Sí se puede, y nosotros lo hemos hecho ya por muchos años. Tablas de multiplicar, memorización y diversión, aunque usted no lo cree, ¿sí? Entonces, pues vamos a ahondar más en este primer tema. ¿Qué es lo que vemos desde segundo de primaria? Hay que trabajar grupos, hay que trabajar veces, hay que trabajar tablas de información, las multiplicaciones de una sola cifra que son las tablas, hay que vincular con arreglos rectangulares, hay que trabajar dobles, triples y cuádruples. Los dobles ya vienen desde primero. Se van a dar los antecedentes de división porque empezamos a trabajar grupos y ese es un significado que es de la multiplicación y que también es de la división. Y vamos a dar algunos antecedentes que posteriormente se van a relacionar con los temas de múltiplos y divisores de primaria alta. Entonces, como te fijas, si yo solo me dedico a enseñar tablas, estoy reduciendo a la mínima expresión todo lo que tengo que hacer. Todos estos contenidos están relacionados con la multiplicación y si tú los buscas, salvo el de tablas de información, que sí venía en el plan 93 y que no viene ya en los demás, que yo sí recomiendo que se trabaje, todo esto tiene que ver con multiplicación. Maestros, todos los contenidos que el niño requiere de matemáticas se dan de preescolar a tercero de primaria. Tú en esos grados ya diste todo. Dime cualquier contenido de cuarto a sexto y todos tienen relación con las bases que se les dieron de preescolar a tercero de primaria. Todos. ¿Sí? Entonces,
a veces no andamos en los temas, no los reforzamos lo suficiente y pues nos empiezan a votar los niños en tercero, en cuarto. Ahorita ya nos empiezan a votar desde antes, pero es por esto, porque no están las bases. Yo no puedo trabajar decimales si el niño no conoce el sistema decimal de numeración y las fracciones. Yo no puedo trabajar porcentaje si no conoce decimales, si no conoce sistema decimal de numeración, si no trabaja la multiplicación, si no trabaja la división. O sea, todos esos son conceptos que se van a vincular con contenidos, pero las bases las tiene en los grados de primaria baja y preescolar. De ahí la importancia que sepamos la secuencia y graduación. Brunner tiene una teoría de la instrucción que yo les recomiendo que la busquen en internet y que la lean porque está tan vigente como entonces las recomendaciones que él nos hace. Y él dentro de su teoría de la instrucción habla que hay en el aprendizaje formas de representación. Yo en lo personal me quedo con los nombres de Brunner porque estas formas las han traducido a otros nombres. Él llamaba inactivo a lo que se aprende haciendo, actuando, imitando y manipulando objetos, es decir, a la ejecución. Por eso se llama en activo, porque es en acción. Muchos han traducido esto como concreto, porque hacen referencia al material. Pero aquí lo importante no es el material es un medio. Lo importante es la acción que el niño realiza, más la verbalización que yo les decía hace rato, ¿sí? Entonces yo me quedo con el nombre de Brunner. La segunda etapa, ya que el niño lo manipuló y lo hizo, Brunner le llamó icónico, que implica el uso de imágenes o dibujos, que pueden ser dibujos muy elaborados o simplemente bolitas y palitos que representen lo que el niño ya hizo en concreto. Y nuevamente yo me quedo con el nombre de Brunner. Él lo llamó icónico. Icónico es imagen. Muchos tradujeron esto a gráfico. Y lo gráfico como que a veces nos remite solo a matemáticas. Entonces, icónico es el dibujo. Y el tercero se llama simbólico, la tercera etapa a la que tengo que llevar, que es el que hace uso de la palabra escrita y de la palabra hablada. Lo simbólico no nada más tiene que ver con el símbolo, con el signo, con el número, con la fórmula. Como te dije hace rato, el símbolo, el lenguaje empieza desde el oral. El niño primero lo escucha, luego lo habla. Tú ya después le vas a decir cuál es el signo y lo que representa. Lo va a traducir, pero tiene que saber qué está traduciendo. Muchos traducen el simbólico como abstracto, y para mí abstracto es la representación mental que tenemos de algo. Entonces sí, el símbolo también es una parte de abstracción, pero yo prefiero quedarme con los nombres de Brunner. Entonces, en matemáticas, lo ideal es trabajar las 3 formas de representación en una clase. Y si no pueden las 3, pues por lo menos 2. Lo simbólico con alguna de las 2 anteriores. Lo que debemos evitar, y que es algo que regularmente hacemos, es solo usar el símbolo. Si tú solo usas el símbolo y el niño no sabe a qué está haciendo referencia, solo está memorizando algo que no comprende. Y eso es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo le... antes de esto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la memorización. Como les decía yo hace rato, nuestro cerebro es asociativo. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener con qué relacionar algo para poderlo recordar, para que para mi memoria, para mi cerebro, sea mucho más fácil poderlo evocar cuando lo necesito. ¿Sí? Entonces, la primera recomendación es cuando vayas a trabajar las tablas, ahorita las que tienen segundo, empiecen con las series. Ver el niño de cuánto en cuánto sabe contar. Y así se lo van a preguntar. No le presenten las series luego. Hagan una sesión donde le pregunten a los niños de cuánto en cuánto saben contar. Regularmente los niños empiezan con la del 1, con la del 2, con la del 5 y con la del 10. Sí, son las primeras, las más sencillas y con las que está más familiarizado. En una clase regularmente va a estar el niño que quiera participar y si no le preguntaste y pudo participar, entonces te va a levantar la mano y te va a decir otro que él también sabe contar de 3 en 3 o de 5 o de 6 en 6.
Y lo que regularmente esos niños hacen es, yo sé contar de 6 en 6, y entonces empieza 6, 12, ¿no? Y no falta el niño que dice, ay, pero es que está contando con los dedos, ¿no? Como si fuera pecado capital. Entonces, no importa. Cuando haga el niño eso, quiere decir que ya se dio cuenta de lo que es una serie, que realmente lo que te está diciendo son el número en donde va llegando según la serie. Entonces, eso es un gran descubrimiento que el niño hace. Lo siguiente es, después de que le digas de cuánto en cuánto sabe contar, le pides al niño que cuente en voz alta y que tú le vas a decir basta cuando, que cuando tú le digas basta se va a detener. Entonces, Ara, ¿me ayudas? Sí, maestra. Vamos a hacerlo gracias, vamos a hacerlo con la serie del 2, ¿te parece? Hasta que yo te diga basta, te detienes. Sí, me voy de 2 en 2 entonces. Sí. Sí. ¿En mi mente o en voz alta? No, en voz alta, por Ok, favor. sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Basta. Muy bien, perfecto. Gracias, Sara. Maestros, no dejemos en el 20. Yo no sé quién dijo que solo hasta la del 10. Me ha pasado que cuando llegamos con los niños de tercero y le decimos, a ver, ¿cuánto es 12 por 5? Ay, no sé, esa no me la enseñaron. O sea, no, espérate, o sea, te enseñaron a multiplicar, corazón, y con lo que ya conoces, lo puedes sacar, pero no los enseñamos así, los vamos como metiendo en cajitas. Entonces alguien dijo que solo hasta el 10 y entonces pues solo hasta el 10. Entonces siempre procura que las series las digan hasta un número arriba de 10. Y después vas a pegar lo que yo llamo una cenefa. ¿Qué es una cenefa? Una tira donde viene la serie, ¿sí? Donde viene el 2, 4, 6, 8. Si quieres poner también las cantidades, cosas de 2 en 2, de 3 en 3, y las vas a ir poniendo no en orden. No empieces con la del 1 y luego con la del 2, no. La primera ronda es 1, 2, 5 y 10. Y puedes empezar con estas 4. Y las pegas en el salón, no las pegues en orden. Yo siempre les digo, tampoco las pegues en un solo lado, pega una en una pared, otra en otra. ¿Por qué? Porque cada tanto las vas a estar utilizando, ya sea para repetirlas y que las vayan interiorizando o para resolver situaciones problemáticas. Cuando tú le presentes al niño y le digas, a ver, tengo 5 canastas con 2 floreros, ¿cuántas canastas son? Entonces, digo, ¿cuántas manzanas son? Entonces el niño tiene que identificar qué serie va a usar, ¿no? Tiene ahí la del 2 y la del 5. Entonces, te tiene que distinguir que va a usar la del 2. Y luego le vas a preguntar a qué número llegas. Entonces, va a buscar en la serie a qué número llega. Entonces, va a empezar a ver la utilidad de las series y va a empezar a darse cuenta de cosas. 5 veces 2 es 10, ¿sí? Entonces, ya desde ahí estás empezando con la interiorización. Otra cosa que te recomiendo es que en la clase, por lo menos 2 veces a la semana, repitan 1 o 2 series 2 o 3 veces. Hoy vamos a practicar la serie del 2. Y entonces todos juntos repetimos 2, 4, 6, 8 hasta el 24, 2 veces o 3 veces máximo. Y así haces con otra serie. Gradualmente vas metiendo más series. Yo te recomiendo que sean 2 por sesión. Y vas pegando tus cenefas. Hay maestros que me dicen, prefiero tenerlas al frente. Muy bien. Lo único que sí te pido es que no las tengas en orden. La del 2, la del 3, la del 4. No, haz que las busquen. Haz que normalmente empezamos todas en orden y luego queremos que las aprendan en desorden. O sea, no, ¿para qué te complicas la vida? Pues desde el principio vámonos a flexibilizar el pensamiento y ponlas en desorden. Segunda recomendación, después de 4 semanas, cámbialas de lugar y cámbialas de orden. ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro se acostumbra a algo, ya no lo ve. ¿De acuerdo? Entonces, si de repente encuentran, ya no están ahí, tienen que volver a buscar y entonces otra vez su atención se fija en eso, ¿sí? Las cenefas solo van a estar el primer trimestre, habló de segundo de primaria. Solo van a estar el primer trimestre, nada más. Y las vas a estar practicando y vas a ver cómo muchas de las series los niños se las van ya a ir interiorizando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué otra cosa te pido que evites? No pongas las tablas en serie. No pongas la tabla del 1 y luego la tabla del 2 y luego la tabla del 3. Mi recomendación es que usemos la tabla pitagórica. ¿Por qué la tabla pitagórica? Porque te va a dar muchos beneficios cuando la usemos.
Entonces, vamos a usar la tabla pitagórica, y la tabla pitagórica lo que vas a hacer es dividirla en 4 partes. Y esto lo puedes hacer en segundo y también de tercero a sexto. Vas a dividir la tabla y vas a numerar. Estos se llaman cuadrantes. La tabla pitagórica te ofrece los beneficios, 1, de ubicación espacial. Te va preparando para el plano cartesiano, porque los resultados es la intersección de dos números que se multiplican, que al final después en el plano cartesiano van a ser coordenadas, ¿sí? Entonces, de aquí ya estamos haciendo que el niño también aquí observe relaciones, regularidades y patrones. Y eso también le va a ayudar a poder asociar con algo lo que va aprendiendo. Cosa que si las vemos por separadas, pues sí se ven algunas, pero no todas. Entonces, al tenerlas aquí integradas, también te da ese beneficio. Al dividirlas en cuadrantes, también los cuadrantes se enumeran de esta manera. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Los cuadrantes 1 y 4 son inamovibles. El 2 y el 3 se pueden intercalar. Puedes empezar el 1 arriba, el 2 abajo, el 3 arriba y el 4 abajo. Pero el 1 y el 4 son inamovibles. ¿Sí? Entonces, utilizar la tabla pitagórica también te ayuda para enfocarte, porque de repente los niños no se saben las tablas, ¿no? Estudien las tablas, todas. O sea, si trabajas hasta el 10 son 100, si trabajas hasta el 12 son 144. En cambio, cuando vas por cuadrantes, les dices, hoy van a repasar tablas del cuadrante 1, hoy vamos a repasar tablas del cuadrante 2, y entonces te enfocas. Y realmente vas logrando lo que necesitas. Porque, ¿qué pasa? Los papás también son producto del sistema. Entonces, ¿cuáles tablas le van a preguntar a los niños? Pues los que ellos ya se saben. Y te puedo asegurar que en muchos casos hay muchos papás que no se saben todas las tablas. Hay muchos papás que sí, pero hay muchos papás que no. En cambio, si das esta opción, pues van a poder usar la tabla pitagórica y van a poder avanzar, ¿no? Van a poder preguntar de todas. Entonces, en la tabla pitagórica, quiero que observes la tabla pitagórica y que pienses que observes y me diga, y busques 3 cosas que ves. No me las digas todavía. Ok, puedes escribir en el chat o levantar la mano y te damos participación. Algo que observes. ¿Quién se anima? ¿Qué observan? Muy Por acá bien. ya nos tenemos- escribieron. Sí. Ujú, La maestra adelante. Rosalba dice, los números de las hileras y columnas se repiten. Muy bien. ¿Alguien más? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir el micrófono y compartirnos qué observan. Bueno, ahí va una pregunta. Hay números que están en azul. ¿Qué números son? ¿Qué están representando esos números? Los que están en la diagonal. Ok, muy bien. Una pregunta. Perdona, Los que multiplican por acá por que el una mismo progresión. número. Nancy, O sea, pero perdón? No te los que escuché, se Nancy. multiplican,
los que se Ajá. multiplican por el mismo número, ¿no? Por ejemplo, 2 por 2, Exacto. 3 por 3, 4 por 4, que son multiplicados por su mismo número. Exacto. ¿No? Y que cuando nosotros vemos, gracias Nancy, cuando vemos arreglos rectangulares, también vemos arreglos cuadrangulares. Entonces esas multiplicaciones representan arreglos cuadrangulares. Son cuadrados de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 9 por 9, etcétera. Muy bien, ¿alguien más? Estas actividades maestras de observación es lo que hay que hacer con los niños, que ellos se vayan dando cuenta de cosas, ¿sí? ¿Qué pasan con los números que están arriba de la diagonal y los que están abajo de la diagonal? Si en todos los cuadrantes encontramos números al cuadrado, ¿no? Entonces se hacen preguntas para que el niño vaya observando. Las primeras veces que nosotros hacemos esta actividad, pues los niños tampoco quieren participar. Entonces, una manera de hacerlos participar es haciendo preguntas que los lleven a ver lo que tú estás esperando. Y de esa manera se empiezan a dar cuenta de regularidades. Se empiezan a dar cuenta de patrones que hay aquí, ¿no? Y empezamos también a eliminar números porque vemos esta propiedad que vemos que 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. Y eso está ubicado en dos lugares en la tabla, ¿no? Son ubicaciones diferentes, pero es el mismo resultado. 2 por 5 y 5 por 2, 3 por 4 y 4 por 3. Entonces, la tabla pitagórica te permite trabajar estas observaciones, estos análisis, estas deducciones, para que el niño también vaya relacionando y pueda darse cuenta. Una de las primeras cosas que hay que llevar a los niños es que se fije qué pasa con la tabla del 1 o qué pasa cuando multiplicas por 1. Porque de esa manera no se tiene que aprender la tabla del 1, solo se tiene que aprender la regularidad del 1, ¿de acuerdo? Y además la puede transferir. Si el niño encuentra la regularidad del 1, pues puede hacer multiplicaciones de 300 por 1, de 1 por 2425, porque lo que me tengo que aprender o lo que me doy cuenta es la regularidad. Entonces, esto es una manera de ir facilitando los procesos de memorización. Entonces, ¿qué es el proceso de memoria? A veces pensamos que nada más es repetir algo que entra en la memoria y ya. El proceso de memoria tiene muchos subprocesos. Yo aquí solo les voy a hablar de los tres principales. El primero y el más importante es la codificación. ¿Qué es la codificación? Cuando a través de los sentidos vamos codificando esta información. El cerebro no admite información larga, admite bits, por eso usamos símbolos en matemáticas. Pero aquí lo importante de los símbolos es que sepamos qué representan, ¿de acuerdo? Entonces, la codificación es importante y la codificación la vamos a hacer a través de los sentidos, a través de la experiencia, a través de la verbalización, para que entonces sí, yo ya lo pueda meter como información breve en mi cerebro, que es el segundo paso. Ya que está codificado, lo voy a almacenar. Lo voy a meter en esos archivos que hay en el cerebro. Y a través de la práctica, ahí se va a ir quedando. Al principio nada más como que lo dejas, pero después ya para poderlo fijar ahí, pues hay que estarlo reforzando, hay que estar practicando. Y el tercer proceso es que tú lo puedas recuperar cuando lo necesitas. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque muchas veces tenemos las cosas en la memoria, pero como no están usándose, ustedes se acordarán de la película Intensamente, ¿no? Que las cosas que van fresquecitas, pues van hasta arriba de las repisas. Pero conforme llega información nueva y cada vez es más la cantidad, pues lo demás va pasando abajo, 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 hasta que llega hasta abajo. Y entonces pasan ahí unos personajes muy interesantes en donde dicen, esto no funciona, vámonos. ¿Y qué es lo primero que se va? Pues la tabla del 7, la tabla del 5, porque no me sirve, porque no la uso, porque no le encuentro utilidad y porque el cerebro no almacena. Entonces, no almacena cosas que no usa. Si no lo uso, haz espacio, porque ya viene más información. Haz espacio, porque ya viene más información. Y cuando estamos aprendiendo algo, se almacena en una zona del cerebro. Nosotros tenemos muchas zonas de la memoria. Por eso hablamos de que nosotros es importante que involucremos muchos sentidos. Si tú colocas tu mano aquí atrás, esa es el área de lo que entra por la parte visual. Déjenme prender la luz, denme un segundo. Ok,
En la memoria, cuando tu información entra por la parte visual, se va a alojar en la parte trasera de tu cerebro. Cuando tu información entra por la parte auditiva, se aloja en esa misma área en tu cerebro. Y cuando tú trabajas de manera kinestésica, se aloja en esta parte de arriba de tu cerebro. Entonces, de ahí la importancia que la información entre por varios canales para que se aloje en varias zonas de memoria de tu cerebro. Y que si no te acuerdas por lo visual, pues te acuerdes por lo auditivo o te acuerdes por lo kinestésico. O entre los tres te ayuden a recordarlo más fácil. De ahí la importancia de que intervengan la mayor cantidad de sentidos, ¿sí? Entonces, para que llegue la recuperación, tiene que alojarse en estos lugares de la memoria. Y cuando ya lo practicaste y lo interiorizaste, es decir, que ya no necesitas ni pensarlo, se aloja en otra parte de la memoria, o en otra parte de tu cerebro, perdón, que ya no requiere tanta atención. Si yo ahorita les pregunto 7 por 8, pues me dicen 56, o 4 por 3 me dicen 12. Ni siquiera lo tienen que pensar, porque ya está en esa zona del cerebro donde está automatizado y ya se grabó. Y ahí lo tenemos que pasar. Y también es muy interesante que les platiquemos esta información a los chicos para que vayan entendiendo por qué les cuesta trabajo aprenderse algo. Hace rato una maestra nos platicaba la técnica del 9. Yo les voy a dar ahorita otra. Es la técnica del gato. Lo que hacemos, esto es para la tabla del 7. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar los números, vamos a hacer nuestro gato. Y lo que vamos a hacer es ir colocando los números, ¿sí? Vamos a repetir el 2 y luego a seguir 3, 4, repito 4 y escribo 5 y 6. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Y luego voy a escribir también los números, pero ahora voy a empezar de arriba a la derecha y me voy a ir hacia abajo, ¿sí? Luego acá sigue el 4, aquí sigue el 5, aquí sigue el 6, aquí sigue el 7, el 8 y el 9. ¿Y qué me da? Pues los resultados de la tabla del 7. ¿De acuerdo? Aquí lo interesante es que el niño primero lo escriba, así como lo fuimos haciendo ahorita, que sepa en qué orden van los números, que lo vaya haciendo. ¿De acuerdo? Que ellos construyan esta tabla y que recuerden cómo. Aquí lo importante no nada más es que escriban los números, porque lo menos es que lo copiaran. Aquí hay una técnica, por eso se llama técnica, porque es una forma específica de hacer las cosas, ¿de acuerdo? No nada más es que escriba los números. Él tiene que saber el orden de los números. Entonces lo voy a repetir para que vean. Yo empiezo del 0 y empiezo en horizontal. Entonces pongo 0, 1 y 2. En el siguiente renglón repito 2 y sigo con 3 y 4. En el siguiente renglón repito 4 y sigo 5 y 6. Esos números van a representar ¿qué? Las que decenas, exacto. Y ahora en el lugar de las unidades vamos a colocar los otros números, pero ahora los vamos a empezar a colocar del lado derecho. Y aquí sí voy a colocar los números del 1 al 9 sin repetir. Y voy a empezar arriba a la derecha. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí lo importante, maestros, es el proceso de construcción. Y que lo haga varias veces. ¿De acuerdo? Porque eso, y es importante que cuando lo haga, lo verbalice. Y que tú lo escuches. Cuando uno verbaliza, interioriza. Si el niño no verbaliza, no va a interiorizar. Recuerda, interiorizar es pasar a la memoria a largo plazo. Entonces el niño debe saber cómo se elabora esta tabla. ¿Qué números usas? En vertical utilizo hasta el 6 y repito el 2 y el 4. Y en vertical pongo los números del 1 al 9, pero empiezo de arriba a la derecha. Eso es lo que el niño tiene que hacer. Y lo tiene que decir y lo tiene que hacer. Esas acciones, y ya después se va dando cuenta de que eso va en orden. Ya, el 7 por 1, pues 7, 7 por 14, 7 por, ¿sí? Ya después de que lo hizo varias veces, entonces lo va a ir representando en su mente. Y después ya va a tener esto lo va a usar como una técnica. Pero si no lo entiende, no lo comprende, no lo habilitas, no va a usar.
Las técnicas, por muy interesantes que sean, si el niño no las comprende y no le haces que las use, no las va a aplicar. ¿Qué les pareció esta? A que no se la sabían. Ok. Entonces, recuerda, la emoción es un fijador en la memoria. Entonces, procura que la emoción sea agradable, que la emoción sea algo que el niño disfrute, que la emoción con que lo asocie, pues sea de disfrute, sea de alegría. La diversión, maestros, muchas veces pensamos o creemos, porque a mí me pasó cuando yo empecé con esto hace ya 3 décadas, pues cuando al maestro le decíamos que esto tenía que ser divertido, era un rechazo en automático. Cuando yo empecé a preguntar por qué, o sea, por qué no querían que fuera divertido, me encontré con 2 creencias. Una, que el niño tenía que estarse riendo todo el día, ¿no? Que divertido era sinónimo de risa y risa. Y segundo, que yo, maestro, tenía que hacer circo, maroma y teatro para que eso sucediera. Entonces hay maestros a los que se les da con mucha facilidad, pero hay maestros que dicen no, gracias, ¿no? Entonces, esas eran sobre todo las 2 creencias principales. La tercera era como que, pues, asociar educación con diversión cuando nuestras frases eran que la letra con sangre entra, pues no, ¿verdad? Tampoco. Entonces, era ir cambiando esta idea. Entonces, lo que yo me di a la tarea fue de investigar qué era diversión. Me encontré que la etimología de diversión era regresar o dar la vuelta, entre otras cosas. Ya en el diccionario venían palabras como recreación, pero realmente, o como algo de juego, de entretenimiento, pero la etimología solo decía dar la vuelta. Entonces, después de investigar mucho, acuñamos el concepto de que diversión es hacer algo de manera diferente que nos guste y disfrutemos. Punto. Y cuando yo estoy disfrutando algo, no necesariamente estoy risa y risa. Yo puedo estar disfrutando leer un libro. Yo puedo estar disfrutando con una puesta de sol. Yo puedo estar disfrutando con amigos. Si se da la risa, no se lo vamos a quitar, pero no es una constante. Y segundo, tampoco depende de otro. ¿Sí? Con una actividad yo puedo hacer, con el manejo material, yo puedo hacer que las actividades sean divertidas. Recuerda, hacer algo de manera diferente que te guste y disfrutemos. El uso de materiales a los niños les agrada mucho y además les ayuda a comprender. Y entonces esa emoción positiva te ayuda a que se segreguen neurotransmisores como la dopamina, que entre otras cosas ayuda a que se fije en la memoria las personas, los hechos y las acciones que hicieron posible que se segregara ese neurotransmisor. Entonces, cuando el niño está contento, cuando el niño está divirtiéndose, cuando el niño está disfrutando, esas o cualquier persona cuando está disfrutando algo segrega dopamina. Y ese recuerdo, esos momentos, esas personas se quedan grabadas en la memoria. Entonces, por eso la emoción es un gran fijador en la memoria. Entonces, vamos a hacer actividades que generen emociones positivas. Y te voy a compartir mis 3 principios básicos. Yo le llamo los principios del FAF. ¿Qué significan estas letras? Primero, FAF significa frecuente. Si tú quieres que el niño automatice, interiorice, tiene que ser una práctica frecuente. ¿Qué es frecuente? Lo ideal es que sea 5 veces a la semana. Y no tienen que ser 2 horas, ¿no? Pueden ser 3 veces a la semana, pueden ser 2 veces a la semana, inclusive puede ser 1 vez a la semana, pero hazlo. Aunque sea 1 vez a la semana, te va a dar más resultado que si no lo haces, ¿sí? La segunda es que tienen que ser actividades atractivas, divertidas. Está bien si usas la canción, pero que no sea tu única herramienta. La canción solo va a ser un vínculo o una asociación con el lenguaje, pero si el niño no comprende qué es 3x2, qué es 4x5, qué es 7x8, no te va a servir. Entonces tenemos que hacer actividades atractivas. No todo tiene que ser escrito o cantado. Hay otras formas, hay juegos, jugar a la memoria. Inclusive puedes hacer que se las preguntes de manera oral. Y la tercera es que sea breve. Más vale gotitas constantes que largas jornadas que nada más los agotan. Con 5 o 10 minutos ya lo hiciste, ¿sí? Entonces esos son 3 principios básicos que yo te recomiendo y que además sé que funcionan. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí?
Muy bien, ¿qué necesitas? Lo primero que necesitas es tener claridad. ¿Qué es claridad? Que tú sepas el qué, el para qué y el cómo. ¿Sí? Que tengas claro esas tres cosas es importante. Si no sabes qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y el cómo no tiene que ser con el paso a paso. El cómo tiene que ser con esas habilidades que vas a poner en juego. La observación, la reflexión, el uso de técnicas, que sepas que va a haber una secuencia. Una vez que tienes claridad, vas a buscar tu meta, a dónde quieres llegar. En este caso, pues los aprendizajes esperados te van a dar claramente qué es, o establecer tú una meta clara con los niños. ¿Qué queremos? Pues automatizar las tablas. ¿En cuánto tiempo? Pues a lo mejor de tercero a sexto podemos hablar de un trimestre, podemos hablar de un semestre, podemos hablar de un año, de un ciclo escolar. Pero establecer una meta y que además eso sea una actividad breve que vamos a hacer 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana, entre 5 y 10 minutos. Que tanto a ti como a los niños les quede claro qué van a hacer. ¿Sí? Eso, y luego, ¿qué tienes que hacer? Un diagnóstico para tener puntos de partida y que tú sepas qué tan lejos o qué tan cerca estás de la meta que te planteaste. Si tú tienes claridad, tienes metas y ya estableciste tu diagnóstico, eso te va a permitir mantenerte enfocado. Porque sabes qué quieres, a dónde vas, tienes indicadores precisos, ya marcaste un cronograma. Y entonces vas a obtener los resultados que estás esperando. ¿Sí? Entonces, estas 4 cosas son imprescindibles para que tú logres esta parte. Y aquí está la versión física de mi libro de tablas de multiplicar, comprensión, memorización y diversión. Ya pronto vamos a hacer ya la presentación y el lanzamiento oficial del libro para que ustedes vean. Y ahí viene toda la secuencia completa. En el último capítulo que yo les decía, misión posible, tablas de multiplicación, memorización y diversión, viene todo un cronograma, viene cómo establecer tus metas y cómo utilizar la información previa. Inclusive viene el diagnóstico para que tú lo puedas aplicar y tengas tu punto de partida. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está. Eso ya nos urge, maestra. No, pues ya está, maestra. Entonces ya, yo espero que ya la próxima semana les pueda avisar que ya lo pueden tener en la plataforma, aunque ya después yo haga la presentación y demás, porque sí, ya me dicen que ya voy tarde. Entonces, ya va a estar ahí, maestra, con mucho gusto. Gracias. Mientras, ¿Y también lo vas a no, tener gracias a físico? usted, maestra. Mientras ¿Maestra? que, ¿También lo vas a tener físico? sí, Ah, sí, sí, ya lo vi, ya. ahí lo tenemos. Y ¿qué tenemos mientras? Pues ¿cómo se llama? Es un taller que es de 8 horas en donde abarcamos todo lo del libro, ¿no? Todo lo del libro en donde enseñamos toda la secuencia completa. Todo esto que les platiqué, les voy a dar tiempo, les voy a dar el diagnóstico, les voy a hablar de cómo seguir la secuencia en forma en segundo grado y qué contenidos podemos trabajar de tercero a sexto para que haya esta parte de comprensión. Vamos a trabajar qué juegos, qué actividades, qué materiales podemos hacer. Inclusive en el libro vienen materiales para que ustedes fotocopien, enmiquen y tengan y que los puedan utilizar. Y vamos a ir viendo también un cronograma para que ustedes vean cómo pueden ir haciendo que memoricen. Vamos a ir estableciendo algunas regularidades. Voy a compartir más técnicas de esto. Van a ser 4 martes, 2 horas cada martes, el martes 20 y 27 de septiembre y el 4 y el 11 de octubre, de 6 a 8 cada sesión. Entonces, en este caso, la inversión del taller es de 740 pesos por persona. Tenemos ahorita una promoción que es de 630 por persona, pero ya saben que también a mí me encanta pues reconocer el que ustedes estén aquí, el que se tomen el tiempo de escucharme, de ocupar un poco de su tarde para poder aprender. Entonces la promoción especial que tengo para ustedes es de 550 pesos, pero esto tiene un límite, solo hasta el sábado, ¿no? Entonces pueden hacer un depósito de 200 pesos y con eso ya les reservamos y les respetamos la promoción y cubrirlo antes de que empiece el taller. Entonces, esa es la propuesta, ¿sí? Para el curso de tablas de multiplicar. Tenemos también 2 talleres más que vamos a trabajar.
Uno es de, ¿cómo se llama? Mapas mentales y otro es de trabajo por proyectos. Si les interesa, les aplico la misma, las promociones son iguales. Tenemos esta de, la inversión es de 740, la promoción que tenemos es de 630, pero igual hasta el sábado 10 van a estar en 550 cada uno. Puedes reservar tu lugar con 200 pesos y antes de los cursos vas a trabajar. De estos dos les mandamos la información. Gaby les va a mandar la información completa para que ustedes tengan los temarios, los propósitos de estos dos talleres, ¿no? Entonces, ahí está. Me gustaría que antes de que nos despidamos, ¿con qué se quedan? ¿Con qué, de qué les sirvió? Si les resultó algo práctico, útil. A ver, Ale. Bueno, pues yo tuve la fortuna de disfrutar a Laura en vivo y a todo color durante varios años, y esta sesión me ayudó a recordar y a sentir esa diversión, ese placer por aprender así. Tengo la fortuna también de tener ya el libro digital y, como bien dijiste inicialmente, una cosa es la teoría, pero ya cuando uno ve la práctica y lo escuchas es diferente. Entonces eso afianza lo que ya leí, lo cual me encantó. Y pues gracias por este regalo. Un placer, como siempre, escucharte y refrescar el conocimiento. Ay, gracias, Ale. Qué linda. Muchas gracias. Un placer. Maestra, si me permite, nada más hacer el comentario de que, bueno, ahorita que los niños están regresando, entre comillas, a la situación presencial, me he dado cuenta que cada vez nos cuesta más trabajo el hecho de que estén en presencia en el salón, porque están sentados, pero el cerebro están, pero sí, con el tío, con el abuelito, con el juego, todo lo que hacían. Y creo que esta manera en donde los vamos a involucrar por medio de juego, usando sus manos con la tabla del 9, o sea, es estar en el ahorita, es estar en el momento. Y creo que las técnicas están súper padres para eso. Muchas gracias, maestra. Sí, ahorita algo que, entre todas las cosas, yo les decía al principio, tenemos el reto de lo emocional, de lo social, y también esta parte, como bien dice maestra, de la atención. Ahorita más que nada, esta estructura de clase, este manejo de los tiempos, estas habilidades que podamos tener para los cambios de estado con ellos, pues son muy importantes. Entonces, si vienen al taller, ya saben que también les comparto ahí estrategias en situaciones que les pueden pasar en el aula, cómo prevenirlas, qué sí les puede pasar, qué no les puede pasar. Yo me acuerdo que mi primer clase constructivista iba a ser en un grupo de tercero de primaria con alumnos para trabajar fracciones con regletas. No, mi clase duró 10 minutos porque eso se hizo un verdadero desorden. Y ahí me di cuenta de que no nada más es tener una clase preparada, hay que saber organizar al grupo, hay que saber captar la atención, hay que saber llevar los ritmos. Y entonces, bueno, ya con algunos años de experiencia, justo el 1 de septiembre ya cumplí 4 décadas de docente, entonces ya tengo un poco de experiencia en esto. Sigo dando clases en grupo, sigo teniendo contacto con muchos niños y pues me sigo dando cuenta de las realidades que ustedes están viviendo y pues busco también aportar y darles soluciones y compartirles lo que a nosotros nos funciona. Entonces, pues los espero ver y si no es en ese, pues en algún otro. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir? Muy bien, pues espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, que se lleven ideas, que se lleven claridad, ¿no? A mí es lo que más me interesa, que ustedes vayan teniendo claridad para que lo que hagan, pues realmente sea algo efectivo, que los lleve a obtener los resultados que estamos esperando, ¿no? Nuestro lema es aprendemos haciendo y lo compartimos con los demás. Tengan la plena seguridad de que todo lo que yo comparto son cosas que he probado por muchos años, que afortunadamente también tengo la oportunidad o la fortuna de compartir con otros docentes y que sé que también les funciona. No es nada más que lo haga ya y funciona, no, les funciona a los que lo llevan a la práctica, les funciona y luego lo vamos enriqueciendo a partir de todas esas experiencias. Entonces, pues agradecerles. Tenemos también talleres para niños.
tenemos un taller precisamente de tablas de multiplicar, que son 14 sesiones, son 7 semanas, porque toman la sesión 2 veces a la semana. Son 14 sesiones en donde los niños realmente logran memorizar las tablas. Les enseñamos todas las técnicas, les vamos ayudando con regularidades y patrones, les vamos ayudando a que comprendan qué es multiplicar y pues hemos tenido muy buenos resultados. Partimos de un examen diagnóstico que es totalmente gratuito para tener un punto de partida y terminando el taller se les entrega un reporte donde les decimos qué logramos. Se maneja tanto el tiempo como el porcentaje. En la mayoría de los niños logramos más a veces nos llegan con el 50, el 40, el 30%, y hemos logrado desde el 80 hasta el 100% de memorización en los niños. Y todos se llevan técnicas para poderlo practicar. Y pues los comentarios es que se van muy contentos, llegan como muy angustiados, porque las tablas para ellos es el susto total, ¿no? Entonces, pues, que les digan que van a tener clases de matemáticas, pues tampoco les encanta. Son por Zoom, entonces, pero al final, ¿verdad, Ara? Se van muy contentos, se divierten, tratamos de trabajar la parte emocional, la parte social, pero sobre todo ellos se van con confianza, se van con seguridad y van mejorando la autoestima, porque también cuando los niños no se sienten confiados y seguros, pues les pegan la autoestima, ¿no? Entonces, pues también favorecemos esos aspectos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Como les digo, Gaby les va a mandar a su correo la información. Recuerden, la promoción especial solo es hasta el sábado 10 y pueden reservar el lugar con 200. Les mantenemos la promoción y lo cubren antes de el taller el resto de la inversión. Entonces, pues un gusto. Ya. No, gracias a ustedes. Ya vamos a reanudar, ya va a venir otro webinar sobre problemas con los problemas, que también está muy interesante. Van a recibir información y pues espero verlos pronto. Muchísimas gracias y excelente Maestra Laura, ciclo nada más escolar. una pregunta. ¿Su Dígame, libro dónde maestra. lo podemos conseguir? Pues mire, ahorita es conmigo. Si usted quiere, le puede decir a Gaby. Estamos viendo lo de la mensajería, para poderlo enviar o de tener algunos puntos en algunas, escuelas, pero ya lo pueden adquirir conmigo. El costo del libro es de, 290 pesos y ahorita por introducción le vamos a hacer un descuento y está en 175 ¿cómo se llama? El físico. Ah, muy El bien, a mí libro sí me físico. interesa, Perfecto. me interesa. Entonces, si le manda un mensajito a Gaby, ya sea por correo o por WhatsApp, pues con mucho gusto nos ponemos en contacto y se los hacemos llegar. Muchísimas gracias, maestra Laura. A mí también me encanta verla. La conocí en la Escuela Presidente Miguel Alemán. Ah, mire. Está la Muchas maestra gracias, Brenda. maestra. Sí, Entonces, claro, me encanta. muchas. Ay, qué linda, maestra. Muchas gracias. Qué detalle. Pues Gracias. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bonita tarde, excelente ciclo escolar y en lo que les podamos ayudar, pues aquí estamos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bonita tarde. Hasta luego a todos. Ya puedes dejar de grabar. En un segundo, maestra Laurita. Sí, claro.